Esto es Ecos en la memoria, historias fantasmales y poesía viva. Bienvenidos. Capítulo 16. Historias de vidas pasadas. ¿Tú crees en historias de vidas pasadas? Pues hoy te voy a contar una. Mi hija, la más pequeña, tenía entre 2 y 3 años cuando empezó a hablar de algo que al principio su papá y yo pensamos que era pues muy normal. Princesas, castillos, casas enormes, lo típico de la edad. Le encantaban los cuentos, los vestidos de princesa y todo lo que tuviera torres y jardines. Así que cuando empezó a decir que ella tenía un castillo, simplemente pensamos que estaba jugando. Un día en Guanajuato caminábamos por una calle donde hay casas antiguas, enormes, de esas que parecen sacadas de otra época. De repente mi hija señaló una y dijo con toda naturalidad: "Ese se parece mucho a mi castillo". Su papá y yo nos miramos, pero la verdad es que no le dimos mucha importancia. Pensamos simplemente que era una niña que tenía mucha imaginación. Pero lo que pasó después fue diferente. Un día su papá iba manejando, yo de copiloto, y ella venía acostada en el asiento de atrás, muy callada, con una cara muy triste. Le pregunté que qué tenía, y me dijo: "Mami, es que extraño los árboles de mi castillo y extraño a mis hijos". En ese momento su papá y yo nos volteamos a ver con esa cara de ¿qué carajos acabamos de escuchar? Por dentro estábamos asustados, pero por fuera tratamos de actuar normales. Le preguntamos: ¿tus hijos? ¿Cómo que tus hijos? Y ella empezó a contar una historia que les garantizo que nadie le había enseñado. Dijo que su nombre había sido Isabel, que había vivido en un castillo, que tenía 5 hijos. Mencionaba el nombre de cada uno de ellos, pero siempre hablaba de uno en especial, el más pequeño. Decía que ese hijo se enfermó, que lo llevaron con muchos doctores, pero ninguno pudo ayudarlo. Decía que su hijo tosía sangre. Eso es un dato que siempre me sorprendió. Y de hecho, cuando hablaba de eso lloraba. Lloraba como si realmente hubiera perdido a alguien. Decía algo más, que ella murió cuando era grande, pero no murió de viejita. Decía que murió de tristeza, porque no soportó la muerte de su hijo, y que después de morir fue al cielo. Según ella, después de morir llegó con Dios, y Dios le hizo una pregunta. Le preguntó que qué mamá quería para su siguiente vida, y entonces ella dijo algo que todavía me pone la piel chinita. Yo te escogí a ti, me dijo. Durante un tiempo también dibujaba mucho sobre aquel lugar. Castillos, árboles súper altos con copas ovaladas, árboles que según ella estaban en su castillo. Alrededor de los 5 años dejó de hablar de aquella Isabel, de sus hijos, dejó de recordar, como si esa parte de su memoria simplemente se hubiera borrado, se cerró. Hoy la historia solamente vive en nuestra memoria y en algunos dibujos. ¿Era imaginación? ¿Una forma de procesar sus emociones? ¿O tal vez era algo más? Nunca lo sabremos, tal vez. Pero hay algo que sí sabemos. Si algún día realmente pudo elegir a su mamá, pues obviamente nos alegra muchísimo que nos haya escogido a nosotros. Historias como esta pueden parecer súper extrañas, pero la realidad es que no son únicas. Durante décadas, algunos psicólogos y psiquiatras han estudiado a niños pequeños que dicen recordar otras vidas. Uno de los investigadores más conocidos fue el psiquiatra Ian Stevenson, profesor de la Universidad de Virginia. Durante más de 40 años, Stevenson investigó miles de casos de niños alrededor del mundo. Niños entre los 2 y 5 años. Hablaban de nombres, de familias, de lugares, de muertes que supuestamente pertenecían a otra vida. Algo que llamó mucho la atención en sus estudios fue un patrón que se repetía muchas veces.
Los recuerdos casi siempre comenzaban cuando los niños tenían justamente entre 2 y 4 años. Y casi en todos los casos desaparecían alrededor de los 6 o los 7. Muchos de estos niños también hablaban con mucha emoción de sus recuerdos. Algunos, como mi bebé, lloraban al recordar personas que decían haber amado antes. Con el tiempo estos recuerdos se desvanecen y la vida sigue. Por supuesto que muchos científicos creen que estas historias pueden explicarse por la imaginación infantil, la forma en que los niños procesan sus emociones o la manera en que construyen narrativas a partir de lo que ven y escuchan. Pero incluso hoy, algunos casos siguen siendo muy difíciles de explicar completamente, pues de hecho hay casos en los que todo lo que han dicho los niños se ha podido comprobar. Así que la pregunta quedará siempre abierta. ¿Es simplemente imaginación? ¿Será la imaginación de una niña que amaba los castillos, las historias, una forma de expresar emociones que todavía no podía expresar con palabras? ¿O tal vez algo más? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que mi bebé decía llamarse Isabel, que recordaba árboles muy altos alrededor de su castillo, que hablaba con tristeza de un hijo que perdió y que un día dijo algo que jamás se me va a olvidar, que antes de llegar a este mundo, ella me eligió como su mamá. Y claro, yo me quedo con eso. Y como siempre, gracias por escucharme. Te invito a mandarme un mensajito y contarme tu historia. Recuerda, como siempre, que nos escuchamos entre mundos, cuando el velo se abra. Hasta la próxima. Hay historias que nos apagan al apagar la luz. Esto fue Ecos en la Memoria. Historias fantasmales y poesía viva. Hasta el próximo suspiro.